Bueno, voy a decir que los nervios asaltan cuando le toca a uno, en este caso, la oportunidad y la singular ocasión de tener que defender un proyecto como el que voy a defender a continuación, centralmente por lo que implica, creemos, para la historia de nuestro pueblo. José, el padre Pepe, Piguillén Rocasalvas. Voy a contar por qué creemos que una calle de nuestro municipio, en particular de la localidad de Moreno Norte, donde está ubicada la parroquia de San José, debe llevar su nombre. El padre Pepe era un sacerdote. Fue un sacerdote que marcó la historia de Moreno. Y marcó la historia de Moreno porque optó por construir, por dedicarle su vida a construir comunidad aquí en un territorio que, como bien se dijo en el debate inmediatamente anterior, pareciera que solo tenemos derecho a padecer situaciones de tristeza, de angustia, de violencia. Siempre el conurbano y lugares como Moreno fueron y son víctimas de la estigmatización de quienes quieren que no tengamos derecho a ningún tipo de esperanza. Pepe es uno de las personas de nuestra historia que se dedicó a sembrar la esperanza de que con organización popular se puede transformar la historia de nuestro pueblo. Por eso, entre otras muchas razones, creemos que uno de los lugares por los que transitamos los vecinos y vecinas de Moreno debe recordarnos su nombre, que es un hecho, si se quiere, meramente simbólico, pero que expresa la importancia de mantener viva la memoria de aquellos hombres y mujeres que fueron y son tan importantes para la historia de una comunidad como la nuestra. Solamente contar un detalle que, así como recién relataba Emanuel, los precongresos de cultura son un ámbito en el cual los vecinos y vecinas de nuestras comunidades nos encontramos a recuperar momentos de nuestra historia, a pensar hechos simbólicos que marcaron la historia de nuestros barrios, a contarnos la historia, que muchas veces no tenemos tiempo para mirarnos a la cara y contarnos la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestras familias, la historia de la comunidad en la que vivimos. Me tocó participar y me toca participar del espacio de Moreno Norte y automáticamente, cuando surge la propuesta del encuadre en el que nos íbamos a reunir, apareció la idea de que el padre Pepe, su historia, debía organizar. La historia del padre Pepe debía ser la columna vertebral de la organización de nuestro precongreso. Allí surgió la vocación de renombrar las cuadras correspondientes a la parroquia San José como pasaje Padre Pepe, para que cuando caminemos por allí no nos permitamos la idea siquiera de olvidarnos de su historia. El padre Pepe formó parte del movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo. Firmó el documento de 18 obispos fundacional de aquel movimiento, en el que, por ejemplo, y permítame la posibilidad de leer un brevísimo fragmento, se decían cosas como esta: aprendamos a saber reconocer la mano del Todopoderoso en los acontecimientos que periódicamente deponen a los poderosos de sus tronos y elevan a los humildes, devuelven a los ricos las manos vacías y sacían a los hambrientos. La Iglesia no es de ninguna manera la protectora de las grandes propiedades, la propiedad tiene, ante todo, un destino social. Cosas como estas se decían en aquel documento fundacional del movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo. Pepe participó de la comitiva que fuera a Rosario a exigir la libertad de los presos políticos, junto a el padre Mujica, por ejemplo, y que mientras pretendían celebrar misa fueron apresados y se dedicaron a compartir fragmentos del Evangelio y expresiones como las que acabo de leer para frenar la represión de ese entonces, exigiendo la libertad de los presos políticos. También Pepe participó de la comitiva que se encontró en Gaspar Campos con el general Juan Domingo Perón. Allí, en ese proceso de participación y de nacimiento del movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo, relata el propio Pepe en distintos fragmentos de entrevistas que han sido realizados, por ejemplo, para este libro que se llama Curas con los pies en la tierra, que ha hecho una vecina de Moreno, que es María Elena Barral Mañe.
para quienes la queremos mucho, que allí en el caminar nuestros territorios con la concepción que planteaba el movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo, fue aprendiendo a entender la religiosidad popular. Decía Pepe, parroquias e iglesias sobran, faltan cristianos. Y se fue dando cuenta, y lo relata él mismo, que era muy bien visto y nuestras comunidades se preocupaban por construir una casa en donde compartir la palabra, en donde compartir las fiestas populares, que eran en ese momento los bautismos, los casamientos comunitarios, los momentos de encuentro para compartir, por ejemplo, la palabra. Perón les dijo, ustedes hacen lo que yo hice toda mi vida, predicar una doctrina. Pepe fue aprendiendo, arriba de su bicicleta, en la que recorría nuestras comunidades, a abrazar la religiosidad popular. Él mismo se definía como un miembro de la clase media, con algunos tintes de burguesía todavía, que fue abandonando al calor de los abrazos de nuestros vecinos. En esa misma bicicleta, iba cuando lo detuvo un control policial ya arrancada la dictadura nefasta militar en el 76, allá por el 20 de agosto del 76, que lo frenó y le dijo, no puede pasar porque estamos en un operativo antisubversivo y estamos buscando al cura. El cura era él. No lo reconocieron, interpreta él y todos quienes asisten al relato de ese momento de la historia, porque no parecía cura. No coincidía con la representación que tenía el ejército en ese momento de un cura diferenciado en su aspecto de la comunidad a la que pertenece. Esa semejanza a su comunidad, ese andar arriba de una bicicleta recorriendo las comunidades a las que ayudó a construir, lo salvó del terror. Tamaño mensaje. Que parecerse a su comunidad lo salve del miedo, del terror y la muerte. Después, en el proceso rumbo a juzgar a la nefasta dictadura, uno de los elementos de la defensa, al advertir que varios de los miembros de la comunidad fueron secuestrados en ese mismo proceso, una de las estrategias de la defensa fue: se estaba persiguiendo a una comunidad. Otra expresión fuertísima de lo que implicó el terror en nuestra historia. Se perseguía a las comunidades que se organizaban. Por eso se perseguía a los sacerdotes, por eso se perseguía a los trabajadores, por eso se perseguía a los vecinos y a las vecinas que se animaban a levantar la voz y organizarse. Pepe formó parte de la construcción de cada comunidad religiosa, pero de cada comunidad en nuestros territorios. Ayudó a construir ámbitos de debate público. Dedicó toda su vida a aportar granitos de arena, enormes granitos de arena, a la formación y a la organización de las juventudes. Siempre tuvo una particular atención desde los campamentos juveniles, los encuentros de jóvenes para debatir no solamente la palabra, sino la historia y la importancia de entender los hechos y los momentos históricos en los que vivíamos. Por eso abrazó el peronismo y se reconocía peronista, y entre otras cosas, en algunos de los cancioneros que se compartían en esos encuentros, figuraba la marcha peronista. Eso también hizo que a miembros de las comunidades religiosas los persiga el terror de la dictadura militar que asoló a nuestro país. Por eso nos parece enormemente importante reconocer, valorar, honrar la memoria de una de las personas que marcó la historia de Moreno, que formó dirigentes que tuvieron luego enormes responsabilidades públicas en nuestros municipios. Varios intendentes son o cogeneracionales o inmediatamente hijos generacionales de la gesta del padre Pepe y de las comunidades que ayudó a construir, junto a otros sacerdotes, junto a mujeres de espacios religiosos, junto a hombres y mujeres laicos en nuestras comunidades. Esa capacidad de cariñosamente invitar a no resignarse, a construir ámbitos de esperanza, a creer que en la organización popular anida la capacidad de transformar la realidad, hizo del padre Pepe un símbolo de la historia ya de nuestro municipio,
Hizo de su andar en la bicicleta, de su semejanza a la comunidad a la que pertenecía, un mecanismo de protección para su vida, pero además un enorme aliento para la capacidad de organización que tienen nuestras comunidades. Es inmensa la responsabilidad, o por lo menos intento vivirlo así, que me toca al defender este proyecto y al invitar a concejales y concejalas aquí presentes a sancionar esta ordenanza y a convertir la calle El Salvador, donde hoy está la parroquia de San José, en la que viviera el padre Pepe, en un pasaje que lleve su nombre, porque me siento nieto de esa gesta, nieto de esa historia. Mis padres y los padres, creo, muchos de los que estamos aquí, han formado parte y han participado con mucho entusiasmo de los campamentos juveniles, de los grupos de debate, de los grupos de lectura, con muchísima atención en construir ámbitos de organización y de educación, con defender el derecho a la educación en cada una de nuestras comunidades. Y en este tiempo de compartir y de invitar a todo el mundo, por eso agradezco la presencia de muchos de ustedes aquí hoy, que formó parte de esa historia y que sigue formando parte de esa historia, a participar de este humilde homenaje. Nos tocó, junto a compañeros, conocer, por ejemplo, al sobrino de Pepe, a Santiago, que le escribió una canción que relata con muchísima emoción, que sintió al momento de escribirla que la estaba escribiendo con Pepe, y que expresa en una frase muy cortita con la que yo quiero invitarnos a votar esta ordenanza, lo que me parece, y con humildad lo digo, que puede sintetizar alguno de los sentimientos, y espero que así sea, que tienen hombres y mujeres que han compartido la vida con Pepe y que dan testimonio con sus acciones y con el ejercicio de la entrega de su vida al servicio de la comunidad, de esa gesta. Dice Santiago, refiriéndose a su tío, al padre Pepe: algunas veces quise ser tu hermano y otras veces fuiste mi papá. Creo yo que, con mucha humildad, eso es lo que ha sentido mucha gente que se siente parte de esa historia, que se siente nutrida por la entrega de la vida de Pepe al servicio de nuestras comunidades, y por eso, con mucha humildad, reconozco sentirme nieto de esa historia. Con mucha emoción quiero invitarnos a convertir esta ordenanza en un hecho y a que muy prontito podamos caminar o recorrer en bicicleta, quienes quieran, el pasaje Padre Pepe, para no olvidar nunca a las personas que hicieron posible tener una historia tan rica como la que tiene Moreno y tener derecho a la esperanza como la que siempre tuvo nuestro pueblo. Muchas gracias, Presidenta.